Se han publicado los datos de IPC, los datos de inflación correspondientes al mes de mayo de 2023. Es un indicador adelantado porque no hemos acabado todavía mayo de 2023. Estamos emitiendo el día 30 de mayo, pero siempre el Instituto Nacional de Estadística publica este indicador, que es una estimación que se suele cumplir, porque bueno, se publica casi a final del mes y luego pasadas unas semanas se publica el dato real y suele coincidir, así que estamos en condiciones de hacer un análisis sólido y solvente al respecto. Tenemos un indicador, el IPC, que recuerdo en qué consiste, es simplemente recoger la evolución de los precios de los productos más básicos en una canasta básica para la gente, que podría ser, bueno, los alimentos, la energía, productos textiles, etcétera, etcétera. Entonces, esa evolución nos va indicando, grosso modo, cómo van evolucionando los precios. Es un promedio, no podemos olvidarlo nunca, con lo cual podría ocurrir, y está ocurriendo recientemente, o ha ocurrido, mejor dicho, porque ya no tanto, que aumenten bastante los precios de los alimentos, pero se compense con que bajan bastante los precios de la energía. Entonces, al final, ese promedio de IPC queda más o menos estable, ¿no? Como digo, este indicador este mes de mayo ha bajado en relación o en comparación al mes anterior, de abril de 2023. Eso es una buena noticia, no es que haya bajado mucho, es un 0,1%, pero como siempre digo, no nos olvidemos de que en economías capitalistas los precios no suelen bajar. De hecho, sería un síntoma muy representativo de que algo va mal, porque la economía capitalista necesita ir creciendo siempre, si no colapsa. Entonces lo normal es que los precios vayan creciendo a un ritmo mucho más moderado que lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos meses, por supuesto, pero lo digo como siempre para quitarnos de la cabeza la idea de que los precios van a bajar. Eso no va a ocurrir, al menos en una intensidad y cobertura importante. Quizás en algunos productos los precios bajen, como estoy diciendo, la energía está bajando, pero por regla general nos podemos dar con un canto en los dientes en una economía capitalista cuando el IPC se mantiene o crece muy poquito, porque eso es lo normal, y bajar los precios, desgraciadamente, no es lo habitual y, como digo, puede ser síntoma de algo negativo. Entonces, el IPC en mayo ha bajado un poco y también, por supuesto, ha bajado en comparación con el indicador que tenemos hace un año, que eso es lo que publican siempre los medios de comunicación. Es algo también estandarizado, es un consenso. En tiempos en los que los precios no crecen tanto, ¿no? Pues antes de 2021 tiene sentido hablar de cómo han evolucionado los precios en un año, pero en un momento tan álgido y cambiante como el que tenemos ahora, que los precios aumentan mucho, muy rápido, y luego también bajan mucho, muy rápido, es mucho más interesante y arroja mucha más información ver el dato intermensual, es decir, que ha pasado desde abril a mayo en este caso. Bien, en este caso no voy a criticar a los grandes medios de comunicación que han titulado "la inflación ha bajado tanto en un año", porque casualmente han coincidido con lo que ha pasado en el último mes, ¿no? Que es que el IPC también ha bajado en el último mes. Aquí me centraré más en realizar una panorámica completa para demostrar de una vez por todas que los economistas que decíamos que este episodio de inflación era provocado por la pandemia y luego agravado por la guerra de Ucrania era transitorio. Entiéndese bien esta palabra. Transitorio significa que en el momento en el que las causas se vayan, también se van los efectos, este episodio inflacionario. Y nosotros decíamos, cuando acabe lo peor de la pandemia, cuando acabe lo peor de la guerra de Ucrania, los precios volverán a estabilizarse. Y la gente, por regla general, economistas convencionales dominantes decían, no, que va, esto es un problema no de pandemia, es de creación de dinero, es de aumento de demanda, y esto va a generar un desequilibrio que se va a prolongar durante muchísimo tiempo. Bueno, los datos de hoy ya confirman de una vez por todas que no estamos en esa situación, que estamos en un caso de ya final del episodio inflacionario, como voy a mostrar con los datos. Como digo, esto no es para tirar cohetes, porque los precios han aumentado mucho en este último año y eso es un problema porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo. Pero eso es una cosa que yo siempre he denunciado, y otra es analizar la evolución del IPC. Lo que no se puede hacer es ser un alarmista diciendo que la inflación está disparada, que sigue creciendo, porque no. En España además tenemos otra vez la inflación más baja de toda Europa, casi sin excepción. Y esto se debe a políticas propias aplicadas por el gobierno de coalición, como siempre digo. Pero en este caso me voy a centrar simplemente en la panorámica completa. Venga, vamos a ello.
aquí tenéis la evolución del IPC general, ¿vale? Que sería ese indicador al que he hecho referencia, no su tasa de variación interanual o intermensual, no, el indicador puro y duro, ahí en bruto, ¿vale? Entonces, como ya he comentado tantísimas veces, no me voy a alargar en esto y no voy a profundizar, pero vuelvo a insistir porque es necesario. Desde, como podéis ver ahí, durante el año 2021 y hasta buena parte del año 2022, los precios, el IPC, medidos por el IPC, aumentaron bastante. Pero fijaos que en junio, ¿vale? Ahí en ese momento en el que ese aumento se convierte en una especie de meseta, pues en junio de 2022 se estabilizaron. Y sí aumentaron un poco en febrero y en marzo, como podéis ver ahí, pero en mayo ha vuelto a bajar. Un 0,1%, muy poquito, ¿vale? Pero es una buena noticia. Evidentemente, porque muestra que los precios no se están disparando ni muchísimo menos, sino que se mantienen más o menos estables, con un ligero crecimiento ascendente. Entonces, eso que quede ahí en primer lugar. En el mes de mayo, el IPC ha bajado un 0,1%. ¿Qué es lo que están titulando los grandes medios de comunicación y qué es lo que utilizan casi todos los economistas convencionales? La tasa interanual, que es lo que le ha pasado al IPC no en el último mes, sino en el último año, en los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en los últimos 12 meses, desde mayo de 2022, recordad en qué momento estamos hablando, que todavía la guerra de Ucrania está teniendo un impacto tremendo sobre los precios de las materias primas, alimentos y energía, pues los precios han aumentado un 3,2%, desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023. Como digo, siempre eso nos habla más del pasado que del presente, porque fijaos, estamos cogiendo los 12 meses anteriores en los cuales uno está todavía en esa colina que podéis ver en el gráfico, pero no la meseta. No estamos cogiendo toda la meseta que podemos ver en el gráfico que ocurre desde junio de 2022, en los cuales los precios han crecido un poco. ¿Y qué es lo que dicen los medios de comunicación? Que en los 12 últimos meses los precios han aumentado un 3,2% y dicen la inflación, medida en tasa interanual, ha bajado porque en abril, cuando la comparabas con el abril del año pasado, habían aumentado un 4,1%. Lógico que hubiesen aumentado más porque si os fijáis, como podéis ver en el gráfico, estamos cogiendo todavía parte de la montaña, de esa colina, de ese ascenso de los precios y no de la meseta, ¿vale? Si cogemos la meseta, ¿qué tenemos? Si cogemos solo los meses de la meseta, que ya son muchos, que desde junio de 2022 son 11 meses, han pasado 11 meses, ¿cuánto ha crecido el IPC? Solo un 1,27%. Estos son datos públicos, transparentes, los puede ver todo el mundo, ¿vale? 1,27% es poco. De hecho, es menos que lo que considera ideal u objetivo las autoridades monetarias, como el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene como mandato mantener la inflación en torno al 2%. Hace tiempo era inferior al 2%, ahora es en torno al 2%. Tienen eso como objetivo. En 12 meses. Y aquí tenemos que en 11 meses, casi ya 12, la inflación solo ha aumentado un 1,27%. Concretamente, el IPC ha aumentado solo un 1,27%. Así que, y que sepáis que, claro, que si estamos en una meseta, ahora ya, el mes que viene, junio, ya cogeremos los 12 meses de la meseta. Así que tendremos una inflación interanual que será de en torno a eso, al 1,5% en el peor de los casos. O sea que estamos cumpliendo el objetivo del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué hace este organismo elevando todavía los tipos de interés? Sí, es verdad que esto es solo para España, pero en el resto de países ocurre lo mismo de una forma un poquito más retrasada en el tiempo. El caso es que, aunque sea para España, es una locura seguir aumentando los tipos de interés desde incluso su propio pensamiento o lógica, que es hay que aumentar los tipos de interés para enfriar la inflación. Sí, estamos en una situación en la que el IPC se mantiene estable. Y recordad, eso incluye o puede incorporar incrementos importantes en los precios de los alimentos, pero que se compensan con las bajadas en los precios de la energía, que es lo que ha ocurrido en muchos de estos meses. Por eso, cuando yo digo que en los 11 meses la inflación está controlada, nos chirría mucho porque estamos viendo como los precios desde hace muy pocos meses han aumentado mucho, ¿vale? Pero el IPC es una media, insisto en ello. Entonces, y es lo que se fijan las autoridades monetarias, con alguna excepción a la que me voy a referir a continuación. Entonces, tenéis aquí un gráfico que es una panorámica completa desde el año 2022, la evolución del IPC. Es buenísimo este gráfico, es que me encanta ponerlo así. Por supuesto, ningún economista convencional lo pone así, ningún medio de comunicación, porque permite ver cuál ha sido el episodio inflacionario.
que nos está o que nos ha puesto contra las cuerdas, ¿no? Y que nos ha generado tantos problemas. Y es esa zona rodeada, redondeada, y que os marco y que os resalto en el gráfico. Desde mitad de 2021 hasta mitad de 2022. Un año completo, prácticamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya lo sabéis, lo he explicado millones de veces. La pandemia, cuando se empezó a recuperar la economía mundial, se generaron cuellos de botella porque parar la máquina es muy fácil, pero ponerla en funcionamiento se tarda tiempo y eso elevó los precios sobre todo de la energía y de algunos componentes tecnológicos. Y luego, más tarde, fue agravado por la guerra de Ucrania y más tarde se ha ido incorporando y extrapolando y contagiando al resto de productos. Pero fijaos que el shock, la causa del episodio inflacionario, se puede reducir a esos meses, a 12 meses. Y hace ya casi un año que se disipó. Insisto, en junio de 2022, lo podéis ver en el gráfico, ese incremento, esa meseta a la que yo he hecho referencia, pues es más o menos como la que teníamos antes de la pandemia. Un incremento muy moderado de la inflación. Podéis ver que incluso más moderado que antes del año 2008 con la burbuja inmobiliaria, cuando los precios aumentaron a un ritmo de un 3% anual, 3-4%, ¿no? Entonces, estamos en una situación controlada. Eso no quiere decir, como digo, que tengamos motivos para estar contentos, pero sí al menos para saber que no vamos a enfrentarnos a lo peor. Ya eso ha pasado, lo peor ha pasado y corresponde a analizar la realidad así, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cara a esas elecciones generales de julio, hay que dejarlo claro, la inflación ya no es el problema prioritario, ha sido controlada en parte por los precios internacionales de la energía y de los alimentos y en parte por las políticas aplicadas por el gobierno de coalición, como a continuación voy a desarrollar. Cabe hacer un paréntesis, cabe ponerle un pero a todo lo que estoy diciendo, y es que la inflación subyacente, aquella que trata de medir los precios de los productos más estables, es decir, quita la energía, que es muy volátil, y quita los alimentos básicos, cuyos precios son también muy volátiles, y entonces vas a ver cuál es la evolución. Y esto es utilizado por los organismos monetarios, como el Banco Central Europeo, para medir el pulso a la inflación de una forma más estable, ¿no? Más fiable, podríamos decir, teniendo en cuenta algunos peros, ¿no? Que ahora voy a comentar. Pero fijaos, el IPC subyacente todavía sigue aumentando a un ritmo superior a lo normal. Y eso no tiene por qué ser preocupante. Por supuesto hay que estar vigilante y ver cómo sigue evolucionando. Pero ¿por qué no tiene que ser preocupante? Porque el IPC subyacente es un eco. Es un retardo, es un efecto retardado del IPC general. Cuando los precios de la energía aumentan mucho, claro, la energía se necesita para cualquier actividad productiva. Entonces, primero las empresas dicen, bueno, voy a tener que pagar más por mi energía, pero no aumento los precios, a no ser que esto se alargue en el tiempo. Cuando ya han pasado 5 meses, por ejemplo, ¿no? Y la energía sigue muy cara, pues ya tengo que elevar el precio de mis productos si no quiero perder margen de beneficio, ¿no? Ya sabemos también que hay muchas empresas que van más allá y se aprovechan y aumentan los precios todavía más para ganar más dinero. Pura avaricia, ¿no? Pero, por regla general, es eso y lleva un tiempo. Entonces, el IPC de los alimentos elaborados, como la leche, como el aceite, como muchos otros productos que necesitan la energía, los precios empezaron a aumentarse mucho más tarde, ahí lo podéis ver, justo después de la guerra de Ucrania, ¿vale? También impulsado por este conflicto bélico. Entonces, como ha empezado más tarde, también va a acabar más tarde. Y yo me juego un brazo a que dentro de unos meses, 3 o 4 meses, ya este IPC subyacente está otra vez en meseta o con una tendencia ascendente muy ligera. A no ser que pase algo muy grave, otro conflicto bélico o que aumenten muchísimo los precios de la energía de golpe, pero si nada de eso ocurre, veremos que el IPC subyacente se va a controlar solo, porque las empresas no pueden estar aumentando indefinidamente sus precios, porque todo tiene un límite. La gente no tiene salarios indefinidos, infinitos, para comprar todos esos productos que cada vez se van encareciendo más. Entonces estamos en un momento en el cual ya podemos decir, como os comento, que lo peor de la inflación ya ha pasado, que el episodio está llegando a su fin, a no ser que pase algo importante por ahí. Es más, en mayo, aquí podéis ver que el IPC subyacente es que se ha frenado muchísimo, porque iba creciendo al ritmo de 0 y pico por ciento cada mes, pero en mayo ha crecido un 0,2%. O sea, es muy poco, es algo muy razonable, es algo dentro de lo normal. Si sigue esta tendencia, pues tendríamos, como digo, muy pocos meses y la inflación, incluso la subyacente, totalmente controlada, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Que ya he hecho alguna mención rápida. Sobre todo porque los precios de la energía han caído mucho.
¿vale? Igual que aumentaron mucho después de la pandemia, también unos meses y años casi más tarde han bajado mucho, y ahí lo podéis ver en este gráfico, como no solo los precios del gas natural, por ejemplo, en Europa está pues por debajo de lo que había antes de la guerra de Ucrania, sino que incluso está prácticamente en el nivel en el que nos encontrábamos cuando ocurrió lo peor de la pandemia, ¿no? Cuando pasó lo peor de la pandemia, esos cuellos de botella. Entonces, no sabemos cuál es la evolución futura. Mucha gente siempre me dice, bueno, pero con el colapso ecológico al que nos enfrentamos y esos recursos naturales que cada vez son menos, pues los precios tenderán al alza. Y yo siempre digo, sí, hay un efecto latente ahí que empuja al alza los precios, sobre todo de las materias primas, porque cada vez son más escasas, por culpa de este modelo capitalista de producción y de consumo masivo y totalmente salvaje, ¿no? Pero no podemos mezclar churras con merinas, es decir, no podemos mezclar ese efecto latente que va subiendo con un efecto temporal que ha sido provocado por la pandemia y por la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Y esto se ve claramente pues, con el indicador del comercio marítimo, de los fletes, para esos cuellos de botella, con la energía del gas natural al menos. No he traído muchos más datos porque no quiero aburrir, porque es lo de siempre. Y aquí tenéis solamente la evolución de los precios internacionales de los alimentos. Importantísimo. Esto es un índice elaborado por la FAO, ese organismo de la ONU que se encarga de medir el precio de los alimentos y los problemas alimentarios en el mundo y tal. Y fijaos, en la línea roja, que es la de 2023, está estable, está en unos niveles similares a, como digo, antes de los cuellos de botella de 2021, ¿no? Entonces, han bajado los precios internacionales de la energía y de los alimentos, que fue la causa de este episodio inflacionario, así que ya podemos estar totalmente tranquilos diciendo que lo peor ya ha pasado y ese efecto primordial ya ha pasado. Podría ocurrir que los efectos perduraran más en el tiempo, pero no va a ocurrir por lo que ya os he comentado. Por un lado, porque las empresas no pueden aumentar indefinidamente los precios, ya que la gente no se los puede comprar, y en segundo lugar, porque la clase trabajadora no está viendo aumentar los salarios al mismo ritmo que la inflación, desgraciadamente. Así que hay un empobrecimiento generalizado, no se puede seguir esa racha, ese incremento constante e indefinido de los precios. Así que en algún momento esto se acabará. Y en algún momento más cercano de lo que pensamos. Y fijaos, el Banco de España, estas noticias las traigo aquí porque es súper importante. El Banco de España, nada sospechoso de ser de izquierda, calcula que la subida de los tipos de interés solo bajaron 2 décimas la inflación en 2022. Fijaos de lo que estamos hablando. Yo ya he dicho que los economistas que decíamos que esto era transitorio, que iba a durar poco en el tiempo, poco o mucho, pero que iba a tener su fin, ¿vale? Y que por lo tanto no tenía sentido elevar los tipos de interés y empobrecer a la gente y casi querer provocar una recesión para que bajaran los precios, pues nos enfrentamos a otra serie de economistas de la teoría dominante que decían, no, hay aumento de inflación, esto se debe por un incremento de dinero o de demanda y entonces hay que elevar los tipos de interés para empobrecer a la gente, que no se puedan endeudar más y ralentizar la economía. Bien, pues esa estrategia ortodoxa que recomienda la propia teoría económica dominante, se ha mostrado fallida, incluso reconocido por los propios bancos centrales. Ya aquí dije que Lagarde y el propio Banco Central reconocieron que apenas está sirviendo elevar los tipos de interés para reducir la inflación, pero es que ahora tenemos un informe, un cálculo del Banco de España que dice que solamente bajaron 2 décimas, que no es nada, la inflación en el año 2022. Es decir, que nos han empobrecido a la mayoría de la gente, encareciendo nuestras hipotecas, impidiendo que nos podamos endeudar, y etcétera, etcétera, y también las empresas, no solo la familia, para nada en materia de inflación. Por supuesto, se ha hecho para hacer mucho más dinero, mucho más beneficio por parte de la banca y de la élite financiera, que era al final el objetivo último, ¿no? Y aquí tenéis cuál es la previsión de España, del Banco de España para 2023 y 2024. El Banco de España proyecta que la agresiva estrategia del Banco Central Europeo apenas conseguirá moderar 5 o 6 décimas la subida de precios. Es decir, en el año 2022 solo 2 décimas y 2023 y 2024, porque siempre han dicho que esto tarda tiempo en hacer efecto, solo 5 o 6 décimas. O sea que es una tomadura de pelo. Se nos está empobreciendo, se nos ha empobrecido
para nada, insisto, en esta estrategia absolutamente perversa, contraproducente y fallida, ¿no? En cambio, el propio Banco de España ha reconocido que las políticas aplicadas por el gobierno de coalición encaminadas a controlar los precios, pues descuentos en el transporte público, descuentos para el combustible, reducción del IVA de la luz, de la electricidad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos comentado a lo largo de estos últimos meses. El Banco de España, insisto, calcula que el paquete anticrisis, todo esto que he comentado, restó 2,3 puntos a la inflación de 2022. Comparar el 0,2% que ha reducido la inflación, aumentar los tipos de interés, según el Banco de España, con el 2,3% la inflación en el año 2022, que ha sido pues estos programas fiscales por parte del gobierno de coalición, ¿no? Así que, como siempre hemos dicho los economistas heterodoxos, la inflación había que abordarla desde el lado fiscal, sobre todo porque era algo transitorio. Entonces, durante ese tiempo que iba a durar el episodio inflacionario, preocúpate de que no aumenten muchísimo los precios, de que la gente no lo pase muy mal, pero no aumentes los tipos de interés porque eso no sirve absolutamente para nada, como estamos viendo. ¿La evidencia empírica nos está dando la razón? Por supuesto, como veréis en otros vídeos, los economistas como Juan Ramón Rayo, como Lacalle, seguirán diciendo que no, pero la evidencia está ahí. Es que es absolutamente irrefutable. Elevar los tipos de interés no ha servido absolutamente para nada, y lo reconocen, como digo, los propios organismos monetarios, ¿no? Y para ir terminando, ¿cómo va entonces el tema este de la inflación? Porque ya he dicho, podría aumentar. ¿Y por qué está aumentando ahora? Ya he mencionado la avaricia de muchas empresas que se aprovechan del contexto en el que todos están aumentando los precios, porque tienen una justificación, porque la gente más o menos comprende que lo hagan, porque estamos en una guerra o nos afecta mucho una guerra y provenimos de una pandemia y las empresas lo han pasado muy mal y ahora tienen que pagar muy caro sus costes de producción y sus suministros. Bueno, pues aumentan los precios más de la cuenta, más de lo que deberían, y aumentan su margen de beneficio. Aquí podéis ver una noticia de Infolibre que se hace eco de un estudio de la Comisión Europea. Estamos hablando de un organismo oficial de la Unión Europea, el más importante, el organismo más de poder ejecutivo. Y fijaos, las empresas españolas fueron las europeas que más aumentaron sus beneficios con respecto a la inflación. Es que estamos hablando de que no solo esto ha ocurrido en toda Europa, sino que en España ha ocurrido más que en el resto. Es decir, en España hay todavía más avaricia que en el resto de países. Empresas, no todas, siempre hay que decirlo, muchas empresas que se aprovechan del momento y elevan los precios más de la cuenta. Y eso es lo que impide que la inflación baje rápido a unos niveles más o menos moderados y razonables. Está por detrás la avaricia, como tantas veces he comentado. Tenéis un gráfico aquí de este mismo estudio de la Comisión Europea que es muy característico y que seguro que lo traigo muchas más veces, porque pone en relación los beneficios empresariales medido por el margen empresarial unitario de cada una de las empresas, de todas las empresas, que sería el eje vertical, y en el eje horizontal tendríamos el deflactor del PIB, que trata de medir la inflación interna en cada uno de esos países, quitando el efecto externo de que vienen los precios de del petróleo muy caros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fijaos dónde está España, ¿vale? Porque en esa diagonal que queda ahí reflejada se vería simplemente que aumenta los precios y entonces también aumenta los beneficios empresariales uno a uno, ¿no? Y esto también nos estaría diciendo, o nos podría estar diciendo, que las empresas aumentan los beneficios al mismo tiempo que aumentan los precios para simplemente sacar tajada o no perder margen de beneficio. Pero es que fijaos lo que ocurre con España. Está muy alejada de esa diagonal, lo que significa que los beneficios empresariales han aumentado bastante más que lo que han aumentado los precios internos de la economía, ¿no? Dándonos otra pista más de que en España no solo hay mucha avaricia, que tiene que ver con pues un sistema poco competitivo en el que las empresas, muchas de ellas tienen poder de mercado y dicen, yo puedo subir los precios, me lo puedo permitir, ¿no? Como algunas grandes empresas han sido señaladas como Mercadona, y lo hago y gano mayor margen de beneficio, ¿no? Aquí tenéis otro gráfico muy representativo para que podamos ver cómo los países como Italia, España, Portugal, que están redondeados, los salarios están creciendo bastante menos que lo que crecen los precios. Hay un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora que nos señala que no va a haber una espiral de precios-salarios como tantísimas veces he comentado.
Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta y tengamos más información aquí a la hora de evaluar qué está ocurriendo con la inflación actualmente. Lo poco que está aumentando la inflación subyacente en la actualidad se debe no a que los salarios están aumentando mucho, sino a que las empresas siguen aumentando sus precios para ganar margen de beneficio, porque lo tienen que recuperar o porque quieren ir más allá, ¿no? Y para ir terminando, os presento aquí un gráfico del diario.es muy característico, muy interesante, muy sugerente, porque de esto no hemos hablado nunca, y es que la inflación no afecta a todos los territorios de España por igual, sino que a los territorios más rurales les afecta más, ¿vale? Ahí podéis ver cómo se pone en relación pues, la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora con respecto a los precios. Entonces, en regiones como en Euskadi, donde hay poco entorno rural en comparación con otras regiones y donde hay más tejido industrial y más fuerzas sindicales, una clase trabajadora más organizada, la pérdida de capacidad adquisitiva ha sido menor que en otras regiones como en Castilla-La Mancha, donde hay menos organizaciones en torno a la industria, donde también al ser un espacio rural y tener pocas comunicaciones hay que utilizar más la energía, que ha estado muy cara a lo largo del último año. Entonces, simplemente para que quede constancia aquí, es algo que no habíamos hablado todavía y me parecía interesante traerlo. Y por último, otro punto de vista interesante, sugerente, que no había traído nunca, y es hacer una distinción entre los productos en los que se requiere mucho contacto social, que son aquellos más penalizados cuando tuvimos lo peor de la pandemia, con el resto de productos, ¿no? Los primeros pues podrían ser bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Servicios de ocio, hostelería, de entretenimiento, etcétera, etcétera. En cambio, en el segundo grupo estarían pues todos esos productos que tú puedes encargar directamente desde casa, ¿no? Productos textiles, productos de gimnasia, aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos aquí que aunque el incremento de inflación ha sido provocado sobre todo por el primer grupo, porque seguramente fueron los que peor lo pasaron durante lo peor de la pandemia, y cuando acabó esta etapa, lo que hicieron fue aumentar mucho los precios para recuperar, porque habían tenido muchas pérdidas, entonces han querido recuperar muy rápido y el contexto se lo ha permitido y también le ha obligado a ello. Pero eso, en los últimos meses, como ahí lo podéis ver, desde octubre de 2022 está bastante estable. Es decir, que ya esta cantidad de empresas y estos sectores a los que he hecho referencia de ese primer grupo, ya más o menos han dejado de aumentar los precios. Ya han recuperado lo peor, ¿no? Esas pérdidas que tuvieron durante lo peor de la pandemia. En cambio, el segundo grupo sigue aumentando sus precios, ¿no? Esto nos revela que ese sector pues, ya no es que esté recuperando lo peor de la pandemia, que tuvieron pérdida, porque probablemente tuvieron también, al menos a nivel promedio, sino que siguen yendo más allá. Entonces, esta distinción, que requeriría mucho más análisis, sin ningún lugar a duda, me ha parecido también interesante traerlo aquí. Y nada más, me vengo aquí para las conclusiones y ya terminaríamos. Las conclusiones son simplemente que los economistas que decíamos que el episodio inflacionario era transitorio y que iba a acabar más pronto que tarde, teníamos razón. Los datos mes a mes nos van dando la razón. En el momento en el que las causas de la inflación se van, que es los precios internacionales de la energía y de los alimentos, el episodio inflacionario se va también. Eso es lógica. ¿Por qué tarda más en irse? ¿Por qué tenemos esos ecos de la inflación general en forma de inflación subyacente? Pues porque las empresas tardan tiempo en extrapolar el aumento de los costes de producción, en esa energía, en esos alimentos, al precio de los productos finales. Pero igual que empieza tarde, también acaba tarde. Entonces no es problemático que ahora veamos un IPC subyacente que va subiendo, pero cada vez con menos fuerza, ¿no? No es problemático, como digo, porque por un lado los salarios no están empujando al alza los precios. No es que los empresarios digan, ostras, como tengo que pagarle mucho a mis trabajadores porque me están exigiendo muchos incrementos salariales, ¿tengo que aumentar los precios? No, eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que los empresarios, aprovechándose de este contexto y de que tienen una excusa, dicen, aumento los precios para recuperar mis pérdidas y también para aumentar mi margen de beneficio. Como digo, tenéis vídeos en mi propio canal en lo que esto lo explico incluso con más detalle. Así que, simplemente por terminar, teníamos razón, los economistas heterodoxos.
¿Por qué? No es que seamos más chulos o más inteligentes, simplemente utilizamos mejores herramientas para analizar y para medir la realidad económica. Los economistas convencionales siguen todavía usando manuales del siglo XX que les dicen que si hay inflación hay que aumentar los tipos de interés, como si fuese un problema monetario, y no miran la realidad. Y la realidad es que tuvimos una pandemia que elevó los precios por cuellos de botella, que fue agravado por la guerra de Ucrania, ¿no? Y entonces están despistados. Muchos de ellos no serán conscientes, ¿vale? Están simplemente confundidos porque utilizan una herramienta que no sirve para entender la realidad. Es como si tuviesen unas gafas de sol y quieren ver bien la realidad en un espacio oscuro. Pues no van a poder. Tienen que tener otro tipo de gafas, unas gafas de visión nocturna como las que tenemos los economistas heterodoxos, ¿no? Así que lo principal para hacer un buen análisis económico es tener buenas herramientas económicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.